para chicos subir a esto viste que estamos en nuevo video y me queda pues anterior capítulo tuvimos que hacer la casa y ya lo hice mal. Es que hubo un pequeño problema que para poner mapa de Jerónimo tengo que le cargar esta versión. Y como me la estaba, quise poner la que tenía arte. Y ahí vine, me devolvió lo que tenía, no lo de la mano, lo que tenía hecho el emuno, hasta todos los cubos que puse o que los vi. Solo lo único que tenía en mi mano, ya lo que me le quedó. Entonces que conseguí materiales y corté hierro también. Estoy más o menos minado por ahí, creo que corté hierro ahorita, no sé. Pues, anterior capítulo creo que pasé por ahí. Y todavía pide más dinero ahí. Entonces, vamos para allá. Ok chicos, ya estamos aquí. Hice el piso más grande. Sí que lo hice muy grande. Este no era tan grande, pero ya lo hice más grande. Uy, espérame tantito. Déjame le subo. Creo que ustedes no me escuchaban. Ahora ya me escuchan. Una abeja negra. ¿Sabe lo que quiero hacer? Yo tengo mucha... Uy, esqueleto. Hmm, hmm, hmm. Me voy a ver. Tal vez tengo videos. Videitos por acá. Y por acá. Me tarda mucha experiencia. Aquí no hay nada. Aquí ya la de. Ok, ya tengo para la casa. A ver, voy a empezar déjame cerrar una puerta. Una puertilla. Pues esto ya tengo un cubo por acá. Y se te adiós. ¿Qué haré? Me puede hacer una armadura o puede hacer water, un pico, muchas cosas. No sé todo lo que queda. Me van a hacer una puerta de esas. Una normal. Pues me estaba haciendo una puerta nomás. Ya veré si le pone una radio, hielo. Ya, ok, y digo, sí. Acá está la puerta, mira, sé lo que es. Solo necesito una o dos. A ver. Como está alto, tal vez voy a hacer una escalera. Me pregunto si puede ser una escalera mismo matilla, a ver. A ver. No. Solo puede ser eso. O, mm, no sé cuándo está. Uy, ¿qué es eso? Oh, necesito coffee, ya puede ser no es eso. Millo. Hoy tengo una pequeña idea. Nomás que no sé si soy una. Mm. Pues voy a hacer una cadena de este material. Ahí está. Esto es la escalera. Por acá. Bueno, chicos, bueno, a poner las escaleras. Vamos. Las puedo poner por aquí o por acá. Como que me gusta más por aquí. Me quito eso. ¿Qué pedo con eso? Está lo peor acá y si lo puedo todo que no deja. ¿Dónde está la tira? Oh, fan, no tengo tira. Espera. Ahí está. Ya tengo tira. Y la acomodo aquí. Ese es feo o peor. ¿Qué tiene? Aquí. Así creo que así. Se ve más o menos. La puerta la puedo poner aquí. Aquí, ¿no? Vamos para allá. No, yo creo que aquí. A ver. Así. Ahí no puedo bajar. ¡Fújala!
Ajo como quereto o tabadito. Creo que así. Hmm. Mm, mm, mm. Esto es vero. Y pues así. Hmm. Creo que voy a hacer así. Por ahí así. Mm, ujú. Podría ser, podría ser. Mm. Creo que sí. Mm, mm. Tal vez voy a poner una ventanita aquí, pero no se vea tan chido. Me voy a tapar de... Ahora voy a tapar por acá, vea. Mm. Ouch. Voy a comer poquito. ¿Dónde está mi carne? Acá está. Ah, ya sé qué puedo hacer, ya sé qué puedo hacer. Vamos, vamos. Necesito palitos, pero vamos. Ju, ju. ¿Dónde está? No parece porque no tengo palitos. ¿Dónde se hacen los palitos que tú me hicieron? Que no me salen los palitos. Acá está. Uno de esos que ya señalé. Mira. A ver, por la puerta acá. Eso se puede poner cosas ahí. A ver, cómo se ve. Que no sé si vea mejor por aquí o por ahí está. A ver. Ahí. Hmm. Hmm, hmm. Hmm. Está bien. No creo que mi botella me pueda de esto. A ver. Yo creo que por aquí. Y... ¿Qué puedo poner? ¿Qué puedo poner? La poción, sí. ¿Por qué no? Ahí se ve yo. Ahí está, mejor, mucho mejor. Que no sé si poner así o ponérselo más bien. Eh, sí. ¿Se hace de noche, no? Sí, ya se hace de noche. Ay, casi me cayó. Así. Hmm. Creo que sí queda así. Hmm. Bueno, a mí me antes de acabar la casa, a ver. Ah, yo ya no tengo bosques. Adiós. A ver. Qué bonito día, qué bonito día. Y no pasa nada. Voy a tapar aquí como tipo cholo. Oh, sí, soy cholo. Como dijeron nuevo, soy cholo, oh, sí. Uh, uh, por acá. Ok. Ya no tengo bosques. Y lo de pereza, ok. ¿Qué toto? Ahí está. A ver. No, ahí no va. Ahí no. Adiós. Acá está. Hmm. Lo voy a poner por aquí.
sí. Tomé eso. Me lo guardo. Sí, así está bien. Y voy a ponerlo por acá. 1, 2, 3, 4. Justo lo que tengo. Ouch. Ya va a quedar mucho mejor. No se ve cómo darte estas fechas. Creo que había problema. Está por acá. Tal vez una mini raja. Sí, va a ser una mini rajilla por ahí. ¿Dónde está? Creo que necesito palos. No sé si necesito palos para... Sí, me pide palos. Tengo 21 tubo. Yo creo que para hacer apoyos. Sí, voy a hacer apoyos. Por acá. Así. Y así por allí. Así. Voy a quitar esa tocha. Y la voy a poner... ¿Dónde está la tocha? Acá está. Voy a poner una aquí. Una por allá. Y... Te digo que la luz se puede... Bueno, la tengo a la mano, pero no se puede. Ahí me quedé si esas cosillas. A ver, por acá tengo. Necesito palitos, sí, cierto. Palitos. Palitos. ¡Oh, palitos! Son muchos. Y... Y acá está. Acá está. Vamos así con la lajita de pollo. Ay, me salió choca. No por eso. Sí. Y ahí está. Nomás le pongo la puta y ya está. Ahora necesito, creo que todo semilla. Sí, justo lo que necesitaba. A ver, pollito, pollito, pollito. Monito, monito, pollito, ven a por acá, sí. Así me gusta. Métase. No, pollito, monito. Ya, quédate ahí. Él es mi pisonero. Wow. No me voy a echar el huevo. ¿Dónde está el huevo? Acá está. Pío. Ay, no salió nada. No salió pollo. No, tú creo que cae mucho, mucho huevo, Echa mucho huevo. Tenemos que hacer las hash. A ver, a ver. Que voy a dejar el episodio por aquí. Si me como un poquito de carne. Bueno, chicos, aquí dejamos el episodio. Ya me acabamos la casilla. Yo sí me gusta las casas. Y ya tenemos la laja con esto. Pollo. Hola, pollo. Porque tengo una chuleta. Bueno, aquí está la casa. Ya el próximo capítulo yo creo que la acabaremos. O no, no sé. Tal vez me gustaría buscar una idea. Hacer las cuentas. Yo creo que podría estar una idea. Por acá. Por aquí. Podría estar en mí. Yo creo que puede estar una idea. Entonces, espero que les haya gustado el capítulo de hoy, que le den me gusta y no olviden suscribirse. Y entonces, chao.